Buenos días, familia. Con un nuevo amanecer comienza una nueva aventura. Y en este vídeo nos perderemos por Roma. Hola familia. Bueno, estamos aquí en el autobús de camino a Roma, desde el aeropuerto. Al término. Y nada, vamos a empezar nuestra aventura romana. A ver qué tal. Nuestra opción favorita para llegar al centro desde el aeropuerto de Fiumicino es usando el autobús, el cual te deja en la estación central de Termini. Si vienes con hambre, aprovecha para comer en alguno de los numerosos puestos del mercado central. Cerca de la estación se encuentra la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales mayores de Roma. Su techo dorado fue construido con el primer oro traído desde América, tras el viaje de Cristóbal Colón. Aunque tradicionalmente los papas son enterrados en la Basílica de San Pedro, en esta basílica encontramos enterrado al Papa Francisco. Llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de Roma. En él se encuentran las ruinas de Meta Sudans, una fuente monumental de la antigua Roma. Detrás se puede ver el Arco de Constantino, un arco romano de 21 metros formado por 3 arcos decorados con figuras y escenas de batalla. Y justo al lado llegamos a una de las nuevas 7 maravillas del mundo, desde el 2007, el Coliseo Romano. Este imponente monumento es uno de los más famosos del mundo y el más reconocido de Roma. El Coliseo comenzó a construirse en el año 72 después de Cristo por el emperador Vespasiano y fue inaugurado en el año 80 por su hijo, el emperador Tito. Bueno, pues estamos en un sitio que seguro que no sabéis cuál es. Efectivamente, estamos en el Coliseo de Roma, en el interior. Y nada, aquí podéis ver un poco el Coliseo, tanto la grada como la arena y la zona subterránea, que no vamos a poder entrar esta vez, pero sí que bajaremos a la arena. Un aspecto muy curioso de la zona subterránea es el hipogeo, una de sus innovaciones más destacadas. Este es una red subterránea de túneles y jaulas donde se preparaban gladiadores y animales antes de salir a la arena y desde donde los subían mediante inmensos ascensores. El Coliseo es una obra arquitectónica impresionante. Con sus 48 metros de alto y 80 accesos, tenía capacidad para entre 50.000 y 65.000 espectadores. Durante muchos años, el Coliseo se utilizó para espectáculos como combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes, ejecuciones y recreaciones de batallas históricas. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476 d.C., el Coliseo dejó de utilizarse como anfiteatro para pasar a usarse como fortaleza o cantera, pero fue restaurado en épocas posteriores. Te aconsejamos que lo visites de noche, cuando todos sus accesos se iluminan y destaca sobre el fondo nocturno. Buenas tardes, familia. Acabamos de llegar a la zona del Foro y el Palatino. Estamos viendo un poco el Palatino desde donde tenemos muy buenas vistas del Foro y vamos a explorar todo un poco esta zona y os vamos enseñando lo que encontramos. Vamos a recorrer ahora un poco todo. Os lo vamos enseñando. A ver qué tal. Entrando por el acceso de la Vía Sacra, fuimos recibidos por el Arco de Tito, erigido para conmemorar las victorias de este emperador. Nos dirigimos primero hacia el Palatino, el monte ubicado junto al Foro, y donde se encuentran edificios tan importantes como la residencia del emperador Augusto y el Palacio Domiciano. Buenas tardes, familia, estamos aquí en la zona del Palatino y ahí tenemos la fontana de Lepelte, que os pondremos una vista mucho más bonita por aquí, y justo detrás del todo tenemos el Circo Máximo, que desde aquí no se ve, pero también os lo enseñaremos. Esta fontana se encuentra dentro de la Domus Augustana, situada al final del Palatino y frente al grandioso Circo Máximo. Desde el Palatino
se puede apreciar una de las mejores panorámicas del foro. Este era el centro de la vida pública de los habitantes de la antigua Roma, y en él destacan distintos edificios con diversas funciones, tanto políticas como religiosas y económicas. El edificio más llamativo debido a sus dimensiones es la Basílica de Magencio, la cual en su día albergó una estatua colosal del emperador Constantino. Al otro lado del foro encontramos el templo de Antonio y Faustina, erigido por este emperador tras la muerte de su esposa, y junto a él se hallan los restos de la Basílica Emilia. Justo al lado de la gran Basílica de Magencio tenemos su pequeño pórtico medieval y el templo de Rómulo. Desde aquí, siguiendo la vía de la Salara Vecchia, podemos apreciar el arco de Séptimo Severo, construido para conmemorar su victoria frente a los partos. Al final del foro encontramos los restos del templo de Saturno y de la Basílica Giulia. Nada más salir del foro se alza el monumento a Vittorio Emanuele II, el primer rey de la Italia unificada. También conocido como el Altar de la Patria, este monumento es considerado uno de los símbolos nacionales italianos. Se puede entrar y subir a la cima para vislumbrar Roma desde las alturas. Alejándonos de la zona del Coliseo, llegamos a la Piazza Navona. Esta está construida sobre las ruinas del antiguo Estadio de Domiciano, un recinto deportivo donde se celebraban competiciones atléticas en época romana. En ella se encuentra la iglesia de Santa Inés, la cual por desgracia se encontraba en obras en el momento de grabación del vídeo. El elemento más destacado de la plaza es la Fuente de los Cuatro Ríos, representando 4 de los ríos más importantes de aquella época: el Danubio, el Nilo, el Ganges y el Río de la Plata, uno en cada continente conocido. Apenas a 5 minutos caminando se encuentra el Panteón. Buenos días, familia. Esta mañana hemos venido a ver otro de los imprescindibles de Roma, el Panteón Romano, que es un antiguo templo romano que se inauguró en el 125 después de Cristo. Estamos aquí disfrutando de su grandeza y os lo enseñamos un poquito más en detalle. Y os damos algún dato curioso que hemos descubierto. Curiosamente, el centro del panteón está descubierto, por lo que la lluvia cae directamente dentro, pero se desagua ya que el suelo está ligeramente inclinado y tiene pequeños desagües. Su función es aligerar la estructura y dar luz natural. Además, muchos historiadores creen que el óculo representa la conexión entre el templo y el cielo. Si bien es cierto que en su origen era un templo romano y más tarde se transformó en iglesia, actualmente el panteón es utilizado como un lugar honorífico para figuras destacadas de Italia, como Vittorio Emanuele II o el famoso pintor y arquitecto Rafael. Bueno, pues acabamos de llegar a otro de los puntos más importantes de la ciudad de Roma, que es la Fontana di Trevi. Sí, que tenemos aquí a nuestras espaldas, como podéis ver, y como un dato curioso, a pesar de su apariencia antigua, esta fontana realmente fue construida en el siglo XVIII, por lo que no tiene tantos años como parece. Efectivamente, y justo nos han pillado que la están limpiando. Sí, así que no tiene agua. Subiendo desde el Panteón, llegamos a otro de los monumentos más icónicos de Roma, la Fontana di Trevi. Si tenéis pensado viajar a Roma, es importante que tengáis en cuenta que cierra cada 2 lunes antes de la hora de comer, para ser vaciada y limpiada. Igualmente, podéis volver por la tarde, como hicimos nosotros, para verla llena. Su nombre significa Fuente de las Tres Vías, por las 3 calles que confluyen en ella. En su centro destaca la figura del dios del mar, Neptuno, sobre un carro tirado por 2 caballos, los cuales representan los 2 estados del mar, en calma y agitado. Por fin llegamos a nuestra plaza, la Plaza de España, donde se encuentra la Embajada Española. En ella destaca la imponente escalinata de la Trinidad del Monte, la cual servía como punto de encuentro para artistas y poetas, y recibe su nombre por la iglesia que encontramos junto a ella. A los pies de la escalinata encontramos la Fontana de la Barcaccia, que representa una pequeña barca que quedó varada tras una crecida del río Tíber.
Siguiendo todo recto, llegamos a la Piazza del Popolo. En ella encontramos un gran obelisco egipcio, del obelisco Flaminio, el cual fue traído desde Egipto para decorar el Circo Máximo. En esta plaza se encuentran las iglesias gemelas, las cuales marcan el inicio de 3 grandes avenidas romanas. En su extremo destaca la Porta del Popolo. Esta servía como entrada norte a la ciudad de Roma. Dirigiéndonos a la ciudad del Vaticano, pasamos por el Castello de Sant'Angelo, construido por el emperador Adriano como un mausoleo para él y su familia. Según cuenta la leyenda, recibe su nombre por la aparición del arcángel San Miguel al Papa Gregorio I. Desde el puente de Sant'Angelo se puede divisar la cúpula de la Basílica de San Pedro. Buenas familia, estamos aquí en la Ciudad del Vaticano. Y como podéis ver, tenemos la Basílica de San Pedro aquí a nuestras espaldas. Y bueno, como curiosidad, imagino que muchos lo sabréis, la Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo y realmente se compone de la propia Basílica, los jardines vaticanos y museos vaticanos, poco más. Sí, aquí únicamente vive la Guardia Suiza, que son la Guardia Militar que está aquí controlando todo el Vaticano, y el Papado, etc. Sí. Así que nada, ahora os enseñamos más. La Plaza de San Pedro es el epicentro del país y el lugar donde se congregan los devotos para presenciar las misas papales. Para entrar a la basílica tienes 2 opciones: pagar una entrada para evitar la cola más larga o esperar una media hora en la cola para entrar de forma gratuita. La Basílica de San Pedro es uno de los templos cristianos más importantes del mundo y es el centro espiritual de la Iglesia Católica. Esta está construida sobre la tumba del apóstol San Pedro, el cual es considerado como el primer papa. Destaca sobre ella su famosa cúpula, la cual ha inspirado otras grandes obras arquitectónicas como el Capitolio de Washington, y en su diseño participaron grandes artistas del Renacimiento como Miguel Ángel o Bernini. En su centro destaca el famoso Badalquino de Bernini, ubicado justo encima del altar papal. Sobre la entrada principal hay una inscripción en latín dedicada al Papa Pablo V, bajo cuyo pontificado se terminó la fachada en 1612. Con este precioso atardecer y la basílica con su cúpula de fondo, nos despedimos de la Ciudad del Vaticano y más tarde de Roma. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós.